Mi hijo me vio saltar la cena en Navidad y luego presumió. De todos modos, yo pagué por todo. Esas palabras cortaron más profundo que cualquier cuchillo. Había pasado 73 años en esta tierra y nunca me había sentido tan invisible. Hoy voy a contarles algo que nunca pensé que compartiría. Y si por un segundo esto les resulta familiar, solo les pido que den me gusta a este video y se suscriban. Me ayudará a seguir abriendo mi corazón. Permítanme llevarlos a esa noche de Navidad en mi pequeño apartamento en Queens, Nueva York. El radiador emitía su familiar canción invernal, compitiendo con el lejano zumbido del tráfico en Northern Boulevard. Mis manos temblaban mientras estaba sentada sola en mi mesa de la cocina, observando cómo se formaba la condensación en la única ventana que daba al patio de abajo. El olor a pavo asado aún persistía en el aire, mezclado con las velas de vainilla que había encendido horas antes para que todo se sintiera festivo. Yo misma había preparado todo ese día. Cada plato, cada acompañamiento, cada pequeño detalle que hace que la Navidad sea especial. Mis manos artríticas habían amasado el pan a las 5 de la mañana. Había gastado mi cheque del Seguro Social en los ingredientes, contando cada dólar 2 veces en la tienda de comestibles de Roosevelt Avenue. La cajera, una joven mujer de ojos amables, me había sonreído mientras organizaba cuidadosamente mis cupones. Pero cuando se sirvió la cena, cuando mi hijo Marcus y su esposa Jennifer se sentaron alrededor de mi pequeña mesa de comedor con sus 2 hijos, algo cambió. Los vi llenar sus platos, escuché sus risas resonar por mi pequeña sala de estar, y sentí que algo se congelaba dentro de mi pecho. Marcus había hecho ese comentario más temprano en el día, cuando mencioné en voz baja que la factura de la calefacción era más alta este mes. «No te preocupes, mamá», había dicho con ese gesto desdeñoso de su mano. «De todos modos, yo pagué por todo». Esas 7 palabras se repetían en mi mente como un disco rayado mientras estaba sentada allí, incapaz de probar un solo bocado de la comida que había pasado todo el día preparando. Yo pagué por todo de todos modos, como si mi amor, mi tiempo, mi esfuerzo no significaran nada, como si los años que había sacrificado todo por él fueran solo una transacción comercial que él había cubierto. Recuerdo que miraba fijamente mi plato intacto, mientras mi nieta Emma preguntaba, «Abuela, ¿por qué no estás comiendo?». Su inocente pregunta quedó suspendida en el aire como humo, pero antes de que pudiera responder, Marcus se rió y dijo, «La abuela solo está cuidando su figura, cariño». Los adultos se rieron, pero sentí que algo moría dentro de mí esa noche. Verán, esta no era la primera vez que me hacían sentir como una carga en mi propia casa, pero fue el momento en que me di cuenta de que mi hambre esa noche de Navidad no era solo de comida. Estaba hambrienta de respeto, de reconocimiento, del simple reconocimiento de que yo importaba. Déjenme contarles cómo llegué aquí, porque sé que algunos de ustedes que escuchan podrían reconocer este camino. Algunos de ustedes podrían estar recorriéndolo ahora mismo. Mi historia comienza hace 47 años, en un apartamento estrecho de 2 habitaciones en Chicago. Tenía 26 años, estaba embarazada y veía a mi esposo David empacar su maleta durante una de las peores ventiscas que jamás había visto. El viento aullaba contra nuestras ventanas en el lado sur, y la nieve se acumulaba contra nuestra puerta principal, como si la naturaleza misma estuviera tratando de impedir que se fuera. «No puedo hacer esto, Margaret», dijo, sin siquiera mirarme mientras arrojaba su ropa en esa vieja maleta de cuero marrón que su padre le había dado. «No estoy listo para ser padre». Recuerdo estar allí de pie con mi camisón de franela azul, mi vientre redondo con Marcus, viendo al único hombre que había amado salir a esa tormenta. La puerta se cerró de golpe detrás de él, y el silencio que siguió fue ensordecedor. Eso fue el 15 de diciembre de 1976. Conozco la fecha porque la escribí en mi diario esa noche, mis lágrimas manchando la tinta. A partir de ese momento, solo éramos Marcus y yo contra el mundo. Tomé 2 trabajos para llegar a fin de mes, limpiando edificios de oficinas por la noche y trabajando en una fábrica durante el día. Dejaba a Marcus en el apartamento de mi vecina, la señora Rodríguez, antes del amanecer, y lo recogía después del anochecer,
con los brazos adoloridos de fregar suelos y operar maquinaria. Pero nunca me quejé. Ni una vez. Porque cuando Marcus corría hacia mí con sus bracitos extendidos, gritando, «¡Mamá!», con esa sonrisa brillante, todo valía la pena. Lo levantaba y lo hacía girar por nuestra pequeña sala de estar, ambos riéndonos hasta que nos dolían los costados. Ahorré cada centavo que pude para su futuro. Mientras otras madres se compraban cosas bonitas, yo usé los mismos 3 vestidos durante años. Mientras ellas salían con amigos, yo pasaba mis noches ayudando a Marcus con la tarea en nuestra mesa de cocina que se tambaleaba porque una pata era más corta que las otras. Cuando Marcus tenía 12 años, nos mudamos a Nueva York. Había oído que había mejores oportunidades aquí, mejores escuelas. Tomamos un autobús Greyhound que olía a combustible diésel y sueños rotos, llevando todo lo que poseíamos en 2 maletas y una caja de cartón. Queens se convirtió en nuestro nuevo hogar. El apartamento era más pequeño que el que habíamos dejado atrás, pero tenía algo que Chicago no nos había dado en años: esperanza. La familia griega de al lado nos trajo baklava casera en nuestra primera noche. El dueño de la bodega de la esquina, el señor Kim, me dejaba comprar comestibles a crédito cuando las cosas estaban difíciles. Encontré trabajo limpiando oficinas en Manhattan, tomando el metro a las 11 de la noche y regresando a casa a las 6 de la mañana. Marcus estaría dormido cuando me iba y apenas despertando cuando regresaba, con el pelo desordenado y los ojos aún pesados con sueños. «Buenos días, mi pequeño príncipe», le susurraba, besando su frente antes de comenzar el desayuno. Él me contaba sus sueños mientras yo batía los huevos y preparaba su almuerzo. Esos eran momentos preciosos, robados entre el agotamiento y la responsabilidad. La escuela secundaria era cara. Marcus necesitaba ropa nueva para encajar, dinero para excursiones, efectivo para las cosas que hacen que un adolescente se sienta normal. Tomé turnos de fin de semana, trabajando 7 días a la semana durante 3 años seguidos. Mi espalda dolía constantemente, y mis manos desarrollaron callosidades permanentes. Pero ver a Marcus graduarse como el mejor alumno hizo que cada sacrificio valiera la pena. La universidad fue aún más desafiante. Mientras que otros padres habían ahorrado durante años, todo lo que ganaba iba directamente a mantenernos a flote. Marcus había sido aceptado en una buena universidad estatal en el norte del estado, y la matrícula parecía imposible. Saqué préstamos, trabajé horas extras y vendí las pocas cosas valiosas que poseía, incluido el anillo de boda de mi madre. «Estoy tan orgulloso de ti, mamá», decía Marcus durante sus llamadas telefónicas desde el campus, pero algo en su voz había cambiado. Había una distancia ahora, una frialdad que no había estado allí antes. Durante su segundo año, Marcus conoció a Jennifer. Ella venía de una familia con dinero, el tipo de personas que veraneaban en los Hamptons e invernaban en Florida. Cuando la conocí por primera vez, miró alrededor de mi pequeño apartamento con desdén apenas disimulado. «Es tan acogedor», dijo, su voz goteando falsa dulzura. Marcus parecía avergonzado de nuestro modesto hogar, de mí. Comenzó a poner excusas sobre por qué no podían visitarnos a menudo. «Estamos muy ocupados con la escuela», o «los padres de Jennifer nos invitaron para el fin de semana». Después de la graduación, se mudaron de regreso a Nueva York y consiguieron un hermoso apartamento en Manhattan. Marcus consiguió un trabajo en una empresa financiera, ganando más dinero en su primer año de lo que yo había ganado en toda mi vida. Uno pensaría que este sería el momento en que él querría ayudarme, devolverme algo de lo que le había dado. En cambio, las peticiones comenzaron a llegar a la inversa. La primera vez que me pidió dinero, me confundí. «Necesito $4,000, mamá», dijo durante la cena en su apartamento. «Es para una inversión de negocios. Te lo devolveré con intereses». Debería haber preguntado más, pero confiaba en él. Liquidé mi pequeña cuenta de jubilación, la que había estado construyendo centavo a centavo durante 20 años. Cuando le entregué el cheque, me abrazó y prometió que sería la última vez. No lo fue. Las peticiones se volvieron más frecuentes y más grandes. «Solo temporal, mamá. Es una emergencia. Sabes que soy bueno para esto».
Cada vez encontraba una manera de ayudar. Saqué tarjetas de crédito, pedí préstamos contra mi seguridad social, aplacé citas médicas porque no podía pagar los copagos. Mientras tanto, el estilo de vida de Marcus y Jennifer se volvió más extravagante. Tomaron vacaciones a Europa, compraron autos caros, instalaron un sistema de cine en casa que costaba más que mi alquiler anual. Cuando visitaba su apartamento, me sentía como una pariente pobre tolerada en lugar de una madre honrada. «Margaret, realmente deberías actualizar tu guardarropa», decía Jennifer, mirando mi ropa de tiendas de descuento con evidente desaprobación. «Marcus le está yendo tan bien ahora. La gente nota estas cosas». Comencé a poner excusas para no visitarlos. La vergüenza se estaba volviendo insoportable. Luego vinieron los nietos. Emma primero. Luego el pequeño James, 2 años después. De repente, volví a tener un propósito. Cuidaba de ellos cuando era necesario, sin pedir pago. Les compraba ropa, juguetes, libros, estirando mi limitado presupuesto hasta que gritaba. Trajeron alegría de vuelta a mi vida. Estos hermosos niños que se iluminaban cuando me veían. Pero incluso esto se volvió complicado. Marcus y Jennifer tenían ideas muy específicas sobre cómo debían criarse los niños, qué debían comer, cuándo debían dormir. Cuando le daba a Emma una galleta antes de la cena o dejaba que James se quedara despierto 30 minutos más para terminar una historia, me regañaban como a una niña. «Mamá, hemos hablado de esto», decía Marcus con paciencia exagerada. «Los niños necesitan estructura». Me sentía como si estuviera caminando sobre cáscaras de huevo en mi propia familia. El punto de quiebre debería haber llegado antes, pero seguía poniendo excusas. Seguía esperando que las cosas cambiaran. Me decía a mí misma que Marcus solo estaba estresado por el trabajo, que Jennifer se estaba adaptando a la maternidad, que las cosas mejorarían una vez que se asentaran en su nueva vida. Pero las cosas no mejoraron, empeoraron. Las llamadas telefónicas se convirtieron en demandas. Las visitas se convirtieron en actuaciones donde se esperaba que yo interpretara a la madre agradecida mientras ellos interpretaban a los hijos generosos. Los nietos fueron usados como armas. Sus visitas condicionadas a mi cumplimiento de reglas que no entendía y con las que no podía mantenerme al día. Mi propia vida se encogió hasta que apenas era visible. Dejé de tener amigos porque no podía permitirme salir. Dejé de perseguir pasatiempos porque cada centavo iba a apoyar a Marcus o comprar cosas para los nietos. Dejé de cuidar mi salud porque las facturas médicas eran egoístas cuando la familia tenía necesidades más importantes. Me volví invisible en mi propia vida. La Navidad, cuando Marcus hizo ese comentario sobre pagar por todo, había gastado mis últimos $100 en regalos para Emma y James. Había comido fideos ramen durante 3 semanas para poder pagar los ingredientes para esa cena. Había ignorado el aviso de mi compañía eléctrica porque había elegido pagar el aceite de calefacción en su lugar, pero en su mente, como él había pagado por todo, ninguna de mis contribuciones importaba. Esa noche, después de que se fueron con sus sobras empaquetadas en contenedores que nunca volvería a ver, me senté en mi cocina y lloré más fuerte que desde que David se había ido todos esos años atrás. Pero estas no eran solo lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de rabia, de reconocimiento, de algo que había estado demasiado asustada para admitir durante años. Estaba siendo utilizada. Mi hijo, el niño por el que había sacrificado todo, me veía como nada más que un recurso para ser explotado. Mi amor, mi tiempo, mi dinero, mi propia fuerza vital habían sido convertidos en algo por lo que él podía reclamar crédito por proporcionar. A la mañana siguiente, llamé para reportarme enferma en el trabajo por primera vez en 15 años. No podía enfrentar al mundo todavía. Me senté en pijama, bebiendo café instantáneo y mirando la pila de facturas en el mostrador de mi cocina. La matemática era simple y brutal. Me estaba ahogando, y las personas a las que estaba tratando de salvar me mantenían bajo el agua. Comencé a revisar fotografías antiguas, buscando pistas sobre cuándo habían cambiado las cosas. Estaba la graduación de Marcus de la escuela secundaria, mi brazo alrededor de sus hombros mientras posábamos frente al letrero de la escuela. Ambos lucíamos tan felices.
Estaba su graduación de la universidad, donde apenas hacía contacto visual con la cámara. Estaba su boda, donde yo estaba torpemente a un lado mientras los padres de Jennifer ocupaban el centro del escenario. En cada foto, yo me desvanecía un poco más. Fue entonces cuando encontré los extractos bancarios que lo cambiaron todo. Había agregado el nombre de Marcus a mi cuenta corriente años antes, cuando me convenció de que facilitaría que él me ayudara a administrar mis finanzas. «Te estás haciendo mayor, mamá», me había dicho con falsa preocupación. «¿Qué pasa si te sucede algo?» Pero mirando los extractos, podía ver exactamente lo que había estado sucediendo. Retiros regulares que no había autorizado, transferencias a cuentas que no reconocía, dinero desapareciendo más rápido de lo que podía depositarlo de mi seguridad social y trabajo a tiempo parcial. Llamé al banco, con las manos temblando mientras esperaba en línea. La representante de servicio al cliente fue amable pero firme. «Sí, señora Chen, estos retiros fueron autorizados por el titular conjunto de la cuenta. Su hijo tiene acceso completo a estos fondos». Cuando pedí los detalles, la imagen se volvió aún más clara. El dinero no estaba yendo hacia gastos familiares o emergencias. Se estaba utilizando para pagar tarjetas de crédito que yo no sabía que existían, para cubrir deudas de juego en casinos de los que nunca había oído hablar, para financiar un estilo de vida que se construía sobre mi pobreza. Dejé caer el teléfono y lo oí golpear contra el suelo. La taza de cerámica que había estado sosteniendo, la que Emma me había hecho en clase de arte con «La mejor abuela del mundo», pintada en letras torcidas, se deslizó entre mis dedos y se hizo añicos contra el linóleo. Miré los trozos rotos, y algo dentro de mí también se rompió. Pero esta vez, en lugar de recoger los pedazos y fingir que todo estaba bien, los dejé allí. Me senté en el suelo de mi cocina, rodeada de los fragmentos de mis ilusiones, y me permití sentir todo el peso de mi traición. Mi hijo me había estado robando durante años, y yo había sido demasiado confiada, demasiado amorosa, demasiado desesperada por mantener nuestra relación para darme cuenta. Esa noche no pude dormir. Caminé por mi pequeño apartamento, realmente viéndolo por primera vez en años. Las paredes necesitaban pintura. La alfombra estaba desgastada en las áreas de alto tránsito. Los muebles se estaban desmoronando. No por la edad, sino por el descuido. Había estado tan enfocada en las necesidades de todos los demás que había dejado que mi propia vida se desmoronara a mi alrededor. En el espejo de mi estrecho pasillo, apenas reconocía a la mujer que me devolvía la mirada. ¿Cuándo me había vuelto tan delgada? ¿Cuándo se había vuelto mi pelo completamente gris? ¿Cuándo habían perdido mis ojos su brillo? Parecía un fantasma acechando mi propia vida. A la mañana siguiente, tomé una decisión que me aterrorizó. Llamé a Marcus. «Necesitamos hablar», dije cuando contestó, mi voz más firme de lo que me sentía. «Claro, mamá. ¿Qué pasa?» Su tono era casual, sin sospechar. Encontré los extractos bancarios. El silencio al otro lado de la línea se extendió tanto que pensé que la llamada se había cortado. Finalmente, habló. «Mamá, puedo explicarlo». Entonces explica. Lo que siguió fue una clase magistral de manipulación y gaslighting. Marcus me dijo que había estado administrando mi dinero para protegerme de mis propias malas decisiones financieras. Afirmó que las deudas de juego eran inversiones que eventualmente darían frutos. Insistió en que yo era demasiado mayor y estaba demasiado confundida para entender las finanzas modernas. «Deberías estar agradecida», dijo, su voz elevándose con indignación. «¿Sabes cuánto tiempo y energía gasto en resolver tus problemas?» Cuando le pedí que devolviera el dinero que había tomado sin permiso, se rió. Realmente se rió. «¿Dónde crees que estaría ese dinero si yo no lo hubiera invertido por ti? Lo habrías desperdiciado en cosas innecesarias. Al menos de esta manera, está trabajando para el futuro de nuestra familia. El futuro de nuestra familia. No mi futuro. El de nuestra familia». Le colgué. En una hora, mi teléfono estaba sonando constantemente. Primero Marcus, luego Jennifer, luego Marcus de nuevo. Dejé que todos fueran al buzón de voz. Cuando finalmente escuché los mensajes, pintaban la imagen de una anciana delirante que estaba siendo ingrata por todos los sacrificios que su familia había hecho por ella.
El mensaje de Jennifer fue particularmente doloroso. Margaret, creo que necesitas ver a un médico. Este comportamiento paranoico no es normal. Marcus no ha sido más que generoso contigo. ¿Y ahora lo acusas de robar? Estamos tratando de ayudarte, pero tienes que dejarnos. Estaban reescribiendo la historia en tiempo real, convirtiendo mi victimización en evidencia de mi declive mental. Pero yo no estaba loca. Finalmente estaba despierta. Los siguientes días fueron un borrón de investigación y llamadas telefónicas. Aprendí sobre el abuso financiero a personas mayores, sobre cómo los hijos a menudo explotan la confianza y el amor de sus padres. Descubrí que lo que me había pasado no solo era común, sino criminal. También aprendí sobre mis derechos. Hice una cita en una clínica de ayuda legal en el centro de Flushing, tomando 2 autobuses y caminando 6 cuadras, porque no podía permitirme un taxi. La abogada, una joven llamada Sara, que me recordaba a Emma, escuchó mi historia sin juzgarme. Señora Chen, dijo suavemente, usted ha sido víctima de abuso financiero a personas mayores. Este es un delito grave y tiene opciones. Por primera vez en años, sentí que alguien estaba de mi lado. Sara me ayudó a entender los pasos que necesitaba tomar para protegerme. Primero, tenía que asegurar mis finanzas eliminando a Marcus de todas mis cuentas. Luego, necesitaba documentar los retiros no autorizados y considerar si quería presentar cargos. La idea de hacer arrestar a mi propio hijo me hizo sentir físicamente enferma, pero la idea de seguir viviendo como su víctima era peor. Esa semana, fui al banco y cerré la cuenta conjunta, abriendo una nueva solo a mi nombre. El cajero, un hombre de mediana edad con ojos amables, me ayudó a establecer medidas de seguridad adicionales para prevenir accesos no autorizados. Es muy inteligente protegerse, dijo. Vemos esto más a menudo de lo que podría pensar. Sus palabras estaban destinadas a ser reconfortantes, pero me entristecieron por todas las otras madres, padres y abuelos que estaban pasando por la misma traición. Cuando Marcus descubrió lo que había hecho, la máscara se cayó por completo. Apareció en mi apartamento sin avisar, golpeando la puerta con tal fuerza que la señora Rodríguez del piso de abajo llamó para verificar que estuviera bien. Cuando abrí la puerta, su cara estaba roja de rabia. «¿Cómo pudiste hacerme esto?», exigió, empujándome para entrar en mi sala de estar. «¿Tienes alguna idea de en qué tipo de posición me has puesto?» «¿Yo te puse en una posición?», pregunté, incrédula. «Marcus, me robaste. Estaba administrando tu dinero», gritó. «Eres vieja, mamá. No entiendes cómo funcionan las finanzas en el mundo real. Entiendo que tomaste dinero que no era tuyo sin pedir. Todo lo que hice fue por nuestra familia». «¿Qué familia?», pregunté en voz baja. «¿Cuándo fue la última vez que llamaste solo para ver cómo estaba? ¿Cuándo fue la última vez que visitaste sin necesitar algo?» Me miró como si le hubiera dado una bofetada. «Visito todo el tiempo. Visitas cuando necesitas que cuide a los niños. O dinero. O quieres dejar a los niños porque Jennifer tiene planes. Pero, ¿cuándo fue la última vez que viniste aquí solo para pasar tiempo conmigo?» El silencio se extendió entre nosotros, y pude verlo intentando pensar en una respuesta que no existía. «Estás siendo ridícula», finalmente dijo. «¿Lo soy? Marcus, ¿siquiera sabes que he estado teniendo mareos? ¿O que tuve que ir a urgencias el mes pasado porque pensé que estaba teniendo un ataque cardíaco?» Su rostro cambió ligeramente. «No me lo dijiste. Lo intenté. Te llamé 3 veces ese día. Nunca respondiste y nunca devolviste la llamada. Estaba ocupado con el trabajo. Siempre estás ocupado con el trabajo cuando te necesito, pero nunca estás demasiado ocupado para pedir dinero». Jennifer llegó mientras estábamos hablando, su rostro establecido en líneas de indignación justiciera. Echó un vistazo a la situación e inmediatamente pasó al ataque. «Margaret, esto es ridículo», dijo, su voz afilada con autoridad. «Después de todo lo que Marcus ha hecho por ti, ¿así es como le pagas? ¿Cortando su acceso para ayudarte? ¿Escuchando a algún abogado que probablemente solo quiere ganar dinero con tu confusión?» «No estoy confundida», dije en voz baja. «Tienes 73 años», continuó Jennifer. «No deberías estar tomando este tipo de decisiones financieras por tu cuenta. ¿Qué pasa si hay una emergencia?
¿Qué pasa si te sucede algo? Entonces me ocuparé yo misma. ¿Con qué dinero? Apenas puedes pagar tu alquiler. La miré de cerca. ¿Cómo sabes cuánto es mi alquiler? Miró a Marcus nerviosamente. Nosotros hemos estado ayudándote con los gastos. No, no lo han hecho. He estado pagando mi propio alquiler durante 50 años. El único dinero que no puedo pagar es el dinero que Marcus tomó de mi cuenta. La discusión continuó durante otra hora, dando vueltas en círculos. Me acusarían de ser ingrata. Yo señalaría casos específicos de explotación, y ellos afirmarían que esos casos eran en realidad ejemplos de su generosidad. Finalmente, tuve suficiente. Quiero que ambos se vayan, dije. Mamá, váyanse, ahora. Recogieron sus cosas, Jennifer murmurando por lo bajo sobre ancianas ingratas y los sacrificios que hacían que nunca eran apreciados. En la puerta, Marcus se volvió hacia mí. Estás cometiendo un error, dijo. Somos la única familia que tienes. Después de que se fueron, me senté en mi sala de estar y lloré. No porque pensara que había cometido un error, sino porque me di cuenta de que tenía razón. Ellos eran la única familia que tenía, y me habían estado tratando como a una extraña durante años. Pero tal vez estar sola era mejor que ser utilizada. Las siguientes semanas fueron las más solitarias de mi vida. Mi teléfono no sonaba. Nadie venía a visitarme. Pasé días sin hablar con otra persona excepto los cajeros en el supermercado y las ocasionales cortesías con los vecinos. Comencé a dudar de mí misma. Tal vez había exagerado. Tal vez Marcus realmente había estado tratando de ayudarme, y yo había malinterpretado sus intenciones. Tal vez me estaba volviendo paranoica y difícil en mi vejez. Pero cada vez que empezaba a debilitarme, miraba mis extractos bancarios y veía cuánto más dinero tenía ahora que estaba controlando mis propias finanzas. Recordaba el desprecio en la voz de Jennifer, la forma despectiva en que Marcus trataba mis preocupaciones, los años de sentirme como una carga en mi propia familia. No estaba imaginando cosas. Había sido la víctima, no el problema. Una mañana, mientras revisaba mi correo, conocí a Rosa Martínez, que vivía en el apartamento directamente debajo del mío. Tenía más o menos mi edad, con ojos amables y una cálida sonrisa que me recordaba a mi vecina de la infancia, la señora Rodríguez, en Chicago. ¿Estás bien, querida?, preguntó mirándome con genuina preocupación. Te he escuchado llorar por las noches, y quería asegurarme de que estés bien. La simple pregunta rompió algo dentro de mí, y me encontré contándole todo, sobre Marcus, sobre el dinero, sobre la soledad que me estaba comiendo viva. Ella escuchó sin juzgar, ocasionalmente asintiendo o haciendo suaves sonidos de simpatía. Cuando terminé, tomó mi mano en la suya. Pasé por algo similar con mi hija, dijo suavemente. Me tomó años darme cuenta de que el amor no debería doler tanto. Rosa se convirtió en mi salvavidas. Me invitaba a tomar café en su apartamento, que era idéntico al mío, pero se sentía completamente diferente porque estaba lleno de calidez y toques personales. Tenía fotografías familiares por todas partes, pero más importante, tenía fotos de amigos, vecinos, personas que había conocido a través de trabajo voluntario y actividades comunitarias. La familia no es solo sangre, me dijo una tarde, mientras nos sentábamos en su pequeño balcón, mirando el patio. La familia son las personas que eligen amarte cada día, no solo cuando necesitan algo. A través de Rosa, comencé a reconstruir mi vida. Me presentó a otras mujeres en el edificio, mujeres que tenían sus propias historias de lucha y supervivencia. Comenzamos a tener una hora de café semanal en la sala comunitaria, compartiendo recetas, chismes, y gradualmente convirtiéndonos en una familia elegida de algún tipo. También comencé a cuidar mejor de mí misma. Con el dinero que ya no desaparecía de mi cuenta, podía permitirme ir al médico regularmente. Descubrí que mis mareos eran causados por baja azúcar en sangre por no comer adecuadamente, algo que se remedió fácilmente una vez que dejé de elegir entre comida y obligaciones familiares. Compré ropa nueva, nada elegante, pero cosas que me quedaban bien y me hacían sentir bien conmigo misma. Me corté y peiné el cabello por primera vez en años. Comencé a cocinar comidas que disfrutaba, en lugar de solo comer lo que fuera más barato.
Lentamente, comencé a recordar quién era yo antes de convertirme en la cuenta bancaria personal de Marcus. Mientras tanto, los verdaderos colores de Marcus y Jennifer siguieron mostrándose. Cuando se dieron cuenta de que no iba a ceder a su presión, comenzaron a usar a los nietos como armas. Emma y James, inocentes de la manipulación de sus padres, me llamarían llorando porque les habían dicho que yo estaba demasiado enferma para verlos o demasiado ocupada para pasar tiempo con ellos. La primera vez que Emma llamó, apenas capaz de hablar a través de sus lágrimas, casi me quebré. «Abuela, ¿por qué ya no nos quieres?», preguntó con su pequeña y confundida voz. «Te quiero muchísimo, cariño», dije, luchando por mantener mi voz firme. «Te quiero a ti y a James más que a nada en el mundo. Entonces, ¿por qué no vienes a vernos? Papá dice que estás enfadada con él, pero yo no he hecho nada mal». Mi corazón se hizo añicos en 1.000.000 de pedazos. Estos niños estaban siendo utilizados como peones en el juego de manipulación de sus padres, y no había nada que pudiera hacer para protegerlos sin capitular ante las exigencias de Marcus y Jennifer. Traté de explicar en términos apropiados para su edad que a veces los adultos tienen desacuerdos que no tienen nada que ver con los niños, pero Emma era demasiado joven para entender. Todo lo que sabía era que su abuela había desaparecido repentinamente de su vida. Después de esa llamada, caí en la depresión más profunda que había experimentado desde que David se fue. Dejé de comer de nuevo, dejé de dormir, dejé de cuidarme. Rosa me encontró 3 días después, todavía con la misma ropa, rodeada de pañuelos vacíos y los restos de mi colapso. «Oh, cariño», dijo, recogiéndome en sus brazos como si fuera una de sus propias hijas. «Esto es lo que quieren. Quieren que te rompas para que vuelvas arrastrándote». Ella tenía razón, pero saberlo intelectualmente no hacía que el dolor emocional fuera más fácil de soportar. «Tal vez debería ceder», susurré. «Tal vez valga la pena tenerlos en mi vida, incluso si me están utilizando». «¿Lo vale?», preguntó gentilmente. «Margaret, antes de que todo esto sucediera, ¿cuándo fue la última vez que te sentiste verdaderamente feliz? ¿Cuándo fue la última vez que te despertaste esperando con ansias el día?» No pude responder porque no podía recordar. «Has estado sobreviviendo, no viviendo», continuó Rosa. «Y mereces vivir». Me ayudó a ducharme y cambiarme de ropa. Me trajo sopa e hizo que la comiera cucharada por cucharada. Se sentó conmigo mientras dormía, asegurándose de que no estuviera sola con mis pensamientos. Lo más importante, me ayudó a ver que mi amor por Emma y James no requería que aceptara el abuso de sus padres. El amor verdadero a veces significa protegerte para que puedas estar sana y completa para las personas que importan. «Esos niños van a crecer», dijo, «y cuando lo hagan, verán el comportamiento de sus padres por lo que realmente es. Si te mantienes fuerte y saludable, estarás aquí para ellos cuando necesiten a alguien que los ame incondicionalmente». Con el apoyo de Rosa, tomé una de las decisiones más difíciles de mi vida. Escribí una carta a Emma y James, explicando que los amaba y siempre sería su abuela, pero que no podría verlos por un tiempo porque sus padres y yo teníamos algunas cosas que resolver. Le di la carta a Marcus durante una de sus llamadas telefónicas cada vez más hostiles, diciéndole que podía elegir si compartirla o no con los niños. Sospechaba que no lo haría, pero al menos lo había intentado explicar. «Esto es patético, mamá», dijo después de que terminé de leer la carta por teléfono. «Estás castigando a niños inocentes porque no puedes manejar relaciones adultas». «Me estoy protegiendo», respondí con calma. «Hay una diferencia. Estás siendo egoísta». Sí, estuve de acuerdo. Por primera vez en mi vida, estoy siendo egoísta, y se siente sorprendentemente bien. Las vacaciones llegaron y pasaron sin mi familia. En lugar de la tradicional cena de Navidad que había terminado tan mal el año anterior, Rosa y yo fuimos voluntarias en un centro comunitario, sirviendo comidas a personas que no tenían a dónde ir. Fue la primera Navidad en décadas donde me sentí verdaderamente útil, donde mis contribuciones eran apreciadas en lugar de dadas por sentado. En Nochevieja, nos sentamos en el apartamento de Rosa viendo caer la bola en la televisión, compartiendo una botella de vino que había estado guardando para una ocasión especial. «Por los nuevos comienzos», dijo, levantando su copa.
por los nuevos comienzos, repetí, y por primera vez en años, lo decía en serio. La primavera llegó temprano ese año, y con ella vino una sensación de posibilidad que no había sentido desde que era joven. Comencé a tomar clases de fotografía en el centro para personas mayores, algo que siempre había querido probar, pero nunca había tenido tiempo. Mi instructor, un hombre paciente llamado Bill que me recordaba a mi padre, me animó a experimentar con diferentes temas y estilos. Descubrí que tenía un ojo para capturar pequeños momentos de belleza, la forma en que la luz caía a través de las hojas del árbol fuera de mi ventana, la expresión en el rostro de un niño en el parque infantil al otro lado de la calle, las manos curtidas de mis amigas del grupo de café mientras compartían historias y risas. La fotografía me dio una nueva forma de ver el mundo, y más importante, una nueva forma de verme a mí misma. A través de la lente de la cámara, no era solo una madre descartada o una proveedora fracasada. Era una artista, una narradora, una mujer con algo valioso que ofrecer. Rosa y yo comenzamos a hacer excursiones por la ciudad, explorando vecindarios que nunca habíamos visto antes. Tomamos el metro hasta Central Park y pasamos horas fotografiando los cerezos en flor. Visitamos el Museo Metropolitano de Arte, donde me detuve frente a pinturas de artistas que habían capturado la emoción humana de maneras que me dejaron sin aliento. «Deberías tener una exposición», sugirió Rosa un día mientras mirábamos mi creciente colección de fotografías. Me reí de la sugerencia, pero ella hablaba en serio. Me ayudó a investigar galerías comunitarias y cafeterías locales que exhibían el trabajo de artistas aficionados. Finalmente, reuní el coraje para enviar un portafolio a una pequeña galería en Astoria que presentaba el trabajo de personas mayores. Para mi asombro, aceptaron mi presentación. Mi primera exposición de arte fue un evento modesto, solo 20 fotografías expuestas en una cafetería durante un mes. Pero ver mi trabajo en las paredes, ver a extraños detenerse para mirar las imágenes que había creado, me dio una sensación de logro que no había sentido en años. Rosa organizó una pequeña recepción para la noche de apertura, invitando a nuestras amigas del grupo de café y algunos de los vecinos de nuestro edificio. No era una gran multitud, pero estaba formada por personas que genuinamente se preocupaban por mí y estaban orgullosas de mi logro. Mientras estaba en esa cafetería, rodeada de personas que celebraban mi éxito sin esperar nada a cambio, me di cuenta de que había encontrado algo más valioso que la familia que me había descartado. Había encontrado comunidad, propósito y respeto por mí misma. Esa noche, Marcus llamó por primera vez en meses. «Escuché que tuviste algún tipo de exposición de arte», dijo, su voz cuidadosamente neutral. «Sí, la tuve. Eso es agradable, mamá». Había algo diferente en su tono, algo que podría haber sido respeto, o tal vez solo sorpresa de que hubiera construido una vida sin él. «Jennifer y yo hemos estado hablando», continuó. «Pensamos que tal vez exageramos antes. Tal vez podríamos arreglar algo». Escuché en silencio, esperando el truco. «Los niños te extrañan», dijo. «Emma pregunta por ti todo el tiempo». Mi corazón se apretó al mencionar a mi nieta, pero había aprendido a reconocer tácticas de manipulación ahora. «¿Qué tipo de algo tenías en mente?», pregunté. «Bueno, podríamos comenzar con cenas familiares de nuevo. Tal vez podrías cuidar a los niños ocasionalmente, cuando necesitemos ayuda. Y si te sientes más cómoda manteniendo tu propia cuenta bancaria, está bien. Pero tal vez podrías ayudarnos a veces cuando el dinero esté ajustado. En otras palabras, todo volvería a ser como antes, con yo proporcionando servicios y dinero mientras me trataban como una carga». «Gracias por la oferta», dije cortésmente, «pero no estoy interesada». «¿Qué quieres decir con que no estás interesada?» «Quiero decir que no estoy interesada en reanudar una relación donde doy todo y no recibo nada más que desprecio a cambio. Mamá, eso no es justo. Te amamos». «¿Lo hacen?» «Marcus, dime algo que amas de mí que no esté relacionado con lo que puedo hacer por ti». El silencio se extendió tanto que pensé que había colgado. «Eres mi madre». Esa no es una respuesta. Es un hecho biológico. Me criaste, te sacrificaste por mí. De nuevo, eso es lo que hice, no quién soy.
¿Puedes decirme algo sobre mi personalidad, mis intereses, mis sueños, mis miedos? ¿Puedes decirme qué me hace feliz o qué me mantiene despierta por la noche? Otro largo silencio. No sé qué tipo de respuesta quieres. Quiero que me conozcas como persona, no solo como un rol en tu vida. Pero la verdad es que no lo haces. Nunca lo hiciste. Eso no es cierto. ¿Cuándo es mi cumpleaños, Marcus? Es en septiembre. ¿Qué día en septiembre? No. ¿Por qué importa eso? Sé que es en septiembre. Es el 23 de septiembre. Tengo 73 años, y mi propio hijo no sabe mi cumpleaños. La gente no recuerda fechas exactas. ¿Conoces el cumpleaños de Jennifer? Por supuesto. ¿El de Emma? Sí. ¿El de James? Sí. Pero no el mío. No respondió. Marcus, estoy cansada de ser un papel en tu vida. Si alguna vez decides que quieres conocerme como persona, si alguna vez decides que quieres una relación real basada en el respeto mutuo y el afecto genuino, sabes dónde encontrarme. Pero no volveré al arreglo anterior. Estás siendo irrazonable. Tal vez. Pero prefiero ser irrazonable y feliz que razonable y miserable. Colgué el teléfono y sentí algo que no había experimentado en décadas. Libertad. Los meses que siguieron fueron los más felices de mi vida adulta. Me lancé a la fotografía con renovada pasión, tomando clases y uniéndome a clubes donde conocí a otras personas que compartían mis intereses. Me ofrecí como voluntaria en el centro comunitario donde Rosa y yo habíamos trabajado durante las vacaciones, ayudando a coordinar comidas para personas mayores y organizar actividades. Comencé a viajar, haciendo excursiones de un día a lugares que siempre había querido ver pero nunca había tenido tiempo. Tomé el ferry a Staten Island solo para ver el horizonte de la ciudad desde el agua. Tomé el tren a Filadelfia para visitar museos y comer cheese steaks. Conduje a la región de los Finger Lakes en el norte del estado, quedándome en un pequeño bed and breakfast y pasando días fotografiando el follaje de otoño. Cada viaje era un pequeño acto de rebelión contra la vida que había estado viviendo, donde cada dólar era escrutado y cada momento estaba dedicado a las necesidades de otra persona. También comencé a salir con alguien, algo que no había hecho desde que David se fue todos esos años atrás. A través del Centro para Personas Mayores, conocí a un hombre amable llamado Frank, que había enviudado hacía 5 años. Era gentil y divertido, con pelo plateado y líneas de risa alrededor de sus ojos. Nuestra primera cita fue un café en un restaurante cerca del centro. Hablamos durante 3 horas, compartiendo historias sobre nuestros hijos y nietos, nuestras carreras y nuestros sueños para la jubilación. Cuando me acompañó a mi parada de autobús, me preguntó si podía verme de nuevo. Me gustaría mucho, dije. Y lo decía en serio. Frank y yo tomamos las cosas con calma, construyendo una amistad primero, antes de explorar posibilidades románticas. Él también tenía hijos adultos, pero a diferencia de Marcus, lo trataban con respeto y afecto. Me incluyeron en reuniones familiares, preguntaron sobre mi fotografía, recordaron detalles sobre mi vida e intereses. Estar cerca de la familia de Frank me mostró cómo se veían las relaciones saludables. Había bromas y desacuerdos, pero estaba envuelto en calidez y cuidado genuino. Cuando la hija de Frank necesitaba ayuda con el cuidado de los niños, lo pedía cortésmente y ofrecía pagar. Cuando su hijo pidió prestado dinero para una reparación de auto, insistió en un programa de reembolso y se apegó a él. Así es como deberían funcionar las familias. Observó Rosa después de conocer a Frank y sus hijos en una barbacoa en Flushing Meadows Park. No sabía que podía ser así, admití, viendo a los nietos de Frank jugar en el parque infantil mientras sus padres charlaban fácilmente con nosotros. Te merecías esto desde el principio, dijo firmemente. El hecho de que tu hijo no pudiera dártelo no dice nada sobre tu valor como persona. 1 año después de mi exposición de arte, recibí una llamada que lo cambió todo. La voz al otro lado era profesional, educada y aterradora. Señora Chen, soy el detective Williams del Distrito 109. Necesito hablar con usted sobre algunas irregularidades que hemos descubierto en sus declaraciones de impuestos. Mi sangre se heló. ¿Qué tipo de irregularidades? Parece que alguien ha estado reclamándola como dependiente durante los últimos años, cobrando reembolsos de impuestos en su nombre. ¿Tiene unos minutos para responder algunas preguntas?
La investigación que siguió reveló el alcance completo de la explotación de Marcus. No solo había estado tomando dinero de nuestra cuenta conjunta, sino que había estado presentando declaraciones de impuestos fraudulentas, reclamándome como dependiente, mientras yo presentaba mis propias declaraciones. Había estado cobrando los reembolsos adicionales y usándolos para pagar deudas de juego que yo nunca supe que existían. El detective explicó que esto era una forma de robo de identidad y fraude fiscal, delitos que conllevaban graves sanciones, incluida la posible pena de cárcel. ¿Qué quiere hacer al respecto?, preguntó el detective Williams después de exponer todas las pruebas que habían reunido. Pensé en Emma y James, en el impacto que tendría en ellos ver a su padre arrestado. Pensé en los nietos que quizás nunca volvería a ver si presentaba cargos. Pensé en las reuniones familiares que nunca sucederían, las relaciones que se romperían permanentemente. Luego pensé en los años que había pasado comiendo fideos ramen, mientras Marcus tomaba vacaciones en Europa con dinero que me había robado. Pensé en las citas médicas que había omitido, las facturas de calefacción con las que había luchado, las noches que había pasado despierta preocupándome por el dinero mientras él apostaba mis cheques del seguro social. Quiero presentar cargos, dije en voz baja. Las consecuencias fueron rápidas y decisivas. Marcus fue arrestado en su oficina, acusado de robo de identidad, fraude fiscal y abuso financiero a personas mayores. La historia apareció en las noticias locales. Un breve artículo sobre un hombre de Queens que había robado a su anciana madre. Jennifer me llamó gritando, culpándome por destruir a su familia y traumatizar a sus hijos. Amenazó con asegurarse de que nunca volviera a ver a Emma y James, como si ese no fuera ya el caso. «Eres una vieja amargada que no soporta ver a su hijo tener éxito», escupió en el teléfono antes de colgar. Las palabras dolieron, pero no tanto como lo habrían hecho un año antes. Había aprendido a distinguir entre las opiniones de los demás y mi propia verdad. Marcus finalmente fue sentenciado a servicio comunitario y ordenado a pagar restitución por el dinero que había robado. Nunca se disculpó, nunca asumió la responsabilidad de sus acciones. En cambio, mantuvo que había estado tratando de ayudarme y que yo estaba demasiado senil para entender sus buenas intenciones. El dinero que le ordenaron devolver llegó lentamente, pequeñas cantidades deducidas de su cheque de pago cada mes. Tomaría años recuperar lo que había robado, y eso asumiendo que no encontrara una manera de evitar el pago por completo. Pero el dinero ya no era realmente el punto. El punto era que finalmente me había defendido. Me había negado a ser una víctima. Había elegido mi propia dignidad por encima de mi miedo a estar sola. Y no estaba sola. Frank estaba allí, constante y solidario durante toda la experiencia. Rosa estaba allí, trayéndome sopa y sentándose conmigo durante los momentos más difíciles. Mis amigos de la fotografía estaban allí, animándome a canalizar mis emociones en mi arte. Ahora tenía una comunidad, personas que elegían estar en mi vida porque me valoraban como persona, no porque necesitaran algo de mí. 2 años después del arresto de Marcus, recibí una visita inesperada. Emma, ahora con 12 años y más alta de lo que recordaba, estaba en mi pasillo con una trabajadora social de servicios de protección infantil. «¿Señora Chen? Soy Sara Martínez de CPS». Emma pidió si podía visitarla, y su abogado designado por el tribunal pensó que sería apropiado. Mi corazón casi se detuvo. «¿Está bien? ¿Están bien los niños?» «Ella está bien, pero ha habido algunos acontecimientos en su situación familiar de los que tenemos que hablar». Resultó que los problemas legales de Marcus habían escalado mucho más allá de los cargos que yo había presentado. Las deudas de juego habían seguido aumentando, lo que llevó a esquemas financieros más desesperados. Lo habían atrapado falsificando documentos en el trabajo y enfrentaba cargos adicionales. Jennifer había solicitado el divorcio y estaba buscando la custodia total de los niños. Emma había pedido verme porque me recordaba como la abuela que la había amado incondicionalmente, y estaba asustada por lo que le estaba sucediendo a su familia. «Sé que mamá y papá dijeron cosas malas sobre ti», dijo con una voz que era mucho mayor que sus años. «Pero recordé cómo solías leerme y hacerme esos panqueques especiales con caras. Te extrañé». Abracé a mi nieta por primera vez en 2 años,
respirando el familiar aroma de su champú y sintiendo el sólido calor de su cuerpo creciente contra el mío. Yo también te extrañé, cariño. Susurré. Nunca dejé de amarte, ni un solo día. La trabajadora social explicó que Emma y James probablemente serían colocados con los padres de Jennifer temporalmente mientras se resolvía la situación de custodia. Pero Emma había solicitado específicamente contacto continuo conmigo, y el tribunal estaba dispuesto a considerar visitas supervisadas. En los meses siguientes, reconstruí lentamente mi relación con mis nietos. Era diferente ahora, limitada por requisitos legales y supervisión de trabajadores sociales, pero era real de una manera que no había sido antes. Emma, en particular, tenía la edad suficiente para entender que los conflictos adultos en su familia no tenían nada que ver con su valor como persona. Hizo preguntas reflexivas sobre por qué las personas a veces se lastiman entre sí, y traté de darle respuestas honestas y apropiadas para su edad. ¿Papá realmente te robó dinero?, preguntó durante una de nuestras visitas supervisadas al parque. Sí, lo hizo. ¿Por qué? Creo que tomó algunas malas decisiones y se asustó. Y cuando las personas están asustadas, a veces hacen cosas que saben que están mal. ¿Estás enojada con él? Pensé cuidadosamente antes de responder. Estoy triste porque me lastimó, y estoy decepcionada de las elecciones que hizo. Pero principalmente estoy triste porque no pudimos encontrar una manera de amarnos mejor. ¿Todavía lo amas? Amo al niño pequeño que solía ser. No estoy segura de conocer lo suficiente al hombre en que se convirtió para amarlo. Asintió solemnemente, procesando esta información con la seriedad que los niños aportan al tratar de entender las complejidades adultas. James, más joven y más resiliente, se adaptó a nuestra nueva relación más fácilmente. Estaba feliz de tener a su abuela de vuelta en su vida y no hacía tantas preguntas difíciles. Se contentaba con jugar juegos, escuchar historias y comer los panqueques especiales que Emma había recordado. A través de los niños, aprendí más sobre la situación de Marcus. El divorcio era feo, con ambos padres peleando por activos que no tenían y la custodia de niños que habían estado demasiado ocupados para criar adecuadamente. Marcus había perdido su trabajo y estaba trabajando en un almacén, la mayor parte de su cheque de pago destinado a restitución y honorarios legales. Parte de mí sentía lástima por él. Había destruido su propia vida a través de la codicia y malas elecciones, y ahora enfrentaba consecuencias que no había anticipado, pero no podía reunir la energía para rescatarlo de nuevo. Había aprendido de la manera difícil que no puedes salvar a alguien que no quiere ser salvado. En cambio, me centré en ser la abuela que Emma y James merecían. Cuando venían de visita, mi apartamento estaba lleno de materiales de arte, libros y juegos. Les enseñé a usar mi cámara y dábamos paseos fotográficos por el vecindario, documentando las estaciones cambiantes y los pequeños momentos de belleza que descubríamos juntos. «Pareces más feliz ahora, abuela», observó Emma durante una de nuestras salidas. «Soy más feliz», le dije. «Aprendí a cuidar mejor de mí misma. ¿Es por eso que te ves diferente?» Me reí. Había estado cuidando mejor de mí misma. Mi pelo se peinaba regularmente. Usaba ropa que me quedaba bien y me hacía sentir segura, y me comportaba con una dignidad que había olvidado que poseía. Pero más que eso, me estaba permitiendo perseguir intereses y relaciones que me traían alegría. Mi fotografía había evolucionado de un pasatiempo a una pasión, y estaba preparando mi segunda exposición en galería. Frank y yo estábamos hablando de hacer un crucero juntos, algo que ninguno de los dos había hecho alguna vez. Creo que es porque finalmente descubrí la diferencia entre ser amada y ser necesitada. Le expliqué a Emma mientras nos sentábamos en un banco en el parque, viendo a James trepar en el equipo del patio de juegos. ¿Cuál es la diferencia? Cuando alguien te ama, quiere que seas feliz y saludable, incluso si significa que no obtienen todo lo que quieren de ti. Cuando alguien solo te necesita, solo se preocupan por ti, mientras les estés dando lo que quieren. Emma estuvo callada durante mucho tiempo, pensando en esto. «Creo que te amo. No te necesito», dijo finalmente. «Yo también te amo, cariño. Muchísimo».
3 años después de que me había negado a comer la cena en esa terrible Navidad, organicé mi propia celebración navideña. No era la tradicional reunión familiar que una vez soñé, pero era mejor, porque estaba construida sobre el afecto genuino en lugar de la obligación. Frank estaba allí, junto con su hija y su familia. Rosa vino, trayendo sus famosos tamales y su risa contagiosa. Varios amigos de mi grupo de fotografía se unieron a nosotros, junto con algunos vecinos de mi edificio que no tenían familia cerca. Emma y James vinieron parte de la tarde, acompañados por la madre de Jennifer, que gradualmente se había acercado a mí una vez que se dio cuenta de que yo no era el villano que Marcus y Jennifer habían pintado. Los niños me ayudaron a poner la mesa y arreglar las flores que Frank había traído. Emma había hecho tarjetas para cada lugar, decoradas con pequeños dibujos que capturaban algo especial de cada persona. La mía mostraba a una mujer con una cámara alrededor del cuello, de pie frente a un atardecer. «Siempre te ves feliz cuando estás tomando fotos», explicó. Mientras nos sentábamos alrededor de mi pequeña mesa de comedor, abarrotados pero cómodos, miré las caras de las personas que habían elegido estar allí. Ni uno solo de ellos estaba conmigo porque tenían que estar, o porque yo estaba proporcionando algo que necesitaban. Estaban allí porque disfrutaban de mi compañía, porque yo añadía algo positivo a sus vidas, porque el amor fluía en ambas direcciones entre nosotros. Esto era lo que se suponía que debía sentir la familia. Frank levantó su copa para un brindis. «Por Margaret», dijo. «Por enseñarnos a todos que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Por nuevos comienzos», añadió Rosa, haciendo eco del brindis que habíamos hecho años antes. «Por la familia elegida», dije, con la voz espesa de emoción. Mientras todos levantaban sus copas y me sonreían con genuina calidez, sentí una paz que nunca había experimentado antes. Había pasado tantos años tratando de ganarme el amor sacrificándome, sin darme cuenta de que el amor verdadero no requiere sacrificio, requiere presencia, autenticidad y el coraje de ser uno mismo. Después de que los invitados se fueron y estaba limpiando los restos de nuestra celebración, me encontré pensando en la mujer que se había sentado en esta misma mesa 3 años antes, demasiado desconsolada para comer la comida que había preparado. Esa mujer había pensado que lo había perdido todo cuando su familia la rechazó. Estaba equivocada. Lo había ganado todo cuando finalmente aprendió a valorarse a sí misma. Todavía extraño a la familia que pensé que tenía. Todavía lloro por la relación que creía compartir con mi hijo. Y todavía me siento triste cuando pienso en todos los años que desperdiciamos en una dinámica que lentamente estaba matando mi espíritu. Pero no me arrepiento de las elecciones que hice para protegerme. No me arrepiento de enfrentarme a la explotación y exigir respeto. No me arrepiento de elegir la dignidad sobre la desesperación. Lo más importante, no me arrepiento de aprender que mi valor no está determinado por cuánto puedo dar o cuánto otros están dispuestos a tomar de mí. Mi valor es inherente, integrado en quién soy como persona, y nadie puede disminuirlo sin mi permiso. Hoy, me desperté en mi soleado apartamento y me preparé el desayuno. Un verdadero desayuno, con fruta fresca y buen café. No el instantáneo que solía comprar para ahorrar dinero para las emergencias de Marcus. Pasé la mañana editando fotos del paseo de ayer por Fort Tryon Park con Frank, donde descubrimos un pequeño jardín escondido detrás del museo. Esta tarde, me reuniré con Rosa y algunos amigos para almorzar en un nuevo restaurante en Astoria, que sirve auténtica comida dominicana. Esta noche, Frank y yo iremos a un concierto en la universidad comunitaria, algo que nunca habríamos podido permitirnos cuando estaba manteniendo 2 hogares con un solo ingreso. Estas pueden parecer cosas pequeñas para alguien que siempre ha tenido la libertad de tomar sus propias decisiones, pero para mí representan una revolución. Cada día que me despierto y elijo cómo pasar mi tiempo, cada comida que como sin culpa, cada dólar que gasto en algo que me trae alegría en lugar de algo que alguien más exige, estos son actos de rebelión contra la persona que solía ser. Emma me llama una vez a la semana ahora, por su propia iniciativa en lugar de visitas ordenadas por el tribunal. Me cuenta sobre la escuela, sobre sus amigos,
sobre los libros que está leyendo y los proyectos de arte en los que está trabajando. A veces pide consejos sobre problemas con sus padres o preguntas sobre por qué las familias son tan complicadas. Le doy la sabiduría que desearía que alguien me hubiera dado a su edad, que el amor debería hacerte sentir mejor contigo mismo, no peor. Que las relaciones saludables involucran dar y recibir de ambos lados, que no es egoísta tener límites o esperar respeto de las personas en tu vida. ¿Crees que papá alguna vez dirá que lo siente? Preguntó durante nuestra última conversación. No lo sé, cariño, dije honestamente. Algunas personas tienen dificultades para admitir cuando han cometido errores. ¿Lo perdonarías si lo hiciera? Pensé en esto cuidadosamente. El perdón no significa fingir que algo no sucedió o permitir que alguien continúe lastimándote. Significa dejar ir la ira para que no envenene tu propia vida. He perdonado a tu padre por mi propia paz mental, pero eso no significa que confíe en él o quiera que esté en mi vida como solía estarlo. Eso tiene sentido, dijo a su manera reflexiva. Creo que estoy aprendiendo a perdonarlo también, pero no dejaré que me lastime como te lastimó a ti. Esta conversación me llenó de orgullo y esperanza. Emma está creciendo para ser una mujer joven fuerte y reflexiva, que no aceptará el maltrato como el precio del amor. El ciclo de explotación que dañó tantos años de mi vida terminará conmigo. Mientras termino de contarles esta historia, sentada en mi sillón favorito con el sol de la tarde entrando por mi ventana, quiero que sepan que la transformación es posible a cualquier edad. No tienen que aceptar migajas y llamarlas festín. No tienen que comprar amor con su dignidad, su salud o su seguridad financiera. Pasé 70 años de mi vida creyendo que mi valor venía de lo que podía dar a los demás. Tuve que perder todo lo que creía que importaba para descubrir que tenía valor simplemente porque existo, porque soy un ser humano único con mis propios pensamientos, sueños, experiencias y perspectivas. Las personas que realmente te aman celebrarán esta singularidad. No la explotarán. Querrán que prosperes. No solo que sobrevivas. Añadirán a tu vida. No la agotarán. Si te reconoces en mi historia, si estás viviendo con el dolor de ser utilizado por personas que dicen amarte, quiero que sepas que tienes opciones. Tienes valor. Tienes el derecho a ser tratado con respeto y amabilidad, especialmente por las personas más cercanas a ti. Puede que dé miedo defenderse a uno mismo. Puede parecer egoísta poner tus propias necesidades primero por una vez. Puedes perder relaciones que pensabas que eran importantes. Pero lo que ganarás, tu dignidad, tu paz mental, tu yo auténtico, vale más que todo el falso amor en el mundo. Algunas de las personas en tu vida podrían sorprenderte al elevarse para cumplir con tus nuevos estándares. Otras revelarán sus verdaderas intenciones al alejarse cuando se den cuenta de que ya no pueden explotarte. Ambos resultados serán dolorosos, pero ambos serán en última instancia regalos que aclararán quién merece un lugar en tu vida. Tómalo de alguien que aprendió esta lección más tarde de lo que debería. Eres digno de amor genuino, respeto mutuo y relaciones auténticas. No tienes que ganar estas cosas a través del sacrificio y la abnegación. Ya las mereces simplemente por ser humano. La familia en la que naciste o te casaste puede no ser capaz de darte lo que necesitas, pero eso no significa que tengas que vivir sin ello. Puedes encontrar tu tribu entre amigos, vecinos, miembros de la comunidad, personas que comparten tus intereses y valores. El amor no es un recurso finito, y hay personas por ahí que estarán agradecidas de tenerte en sus vidas. Tu valor no se mide por cuánto otros están dispuestos a tomar de ti. Se mide por lo plenamente que eres capaz de ser tú mismo, lo genuinamente que eres capaz de conectar con otros, y cuánta alegría y significado eres capaz de crear en tu vida diaria. Tengo 76 años ahora, y nunca he sido más feliz. Me despierto cada día emocionada por las posibilidades que tengo por delante. Tengo personas en mi vida que valoran mis opiniones, celebran mis éxitos y me apoyan a través de dificultades sin llevar la cuenta o esperar una devolución. Así es como puede ser la vida cuando dejas de aceptar menos de lo que mereces. Pero el viaje no se trató solo de cortar a personas tóxicas de mi vida,
Se trató de aprender a llenar los espacios vacíos que dejaron con cosas que realmente me nutrieran. En esos primeros meses después de liberarme de la explotación de Marcus, descubrí partes de mí que habían estado latentes durante décadas. Comencé a llevar un diario, algo que no había hecho desde que era adolescente. Escribir mis pensamientos y experiencias me ayudó a procesar las complejas emociones que estaba sintiendo, duelo por la familia que pensé que tenía, ira por años de manipulación, pero también emoción por las posibilidades que tenía por delante. A través de mi escritura, comencé a recordar sueños que había abandonado hace mucho tiempo. Siempre había querido aprender a tocar un instrumento musical, viajar internacionalmente, escribir poesía sobre mis experiencias como mujer inmigrante. Estos parecían lujos imposibles cuando cada recurso iba hacia las necesidades de Marcus, pero ahora se sentían alcanzables. Me inscribí en lecciones de piano en el centro comunitario, uniéndome a un grupo de personas mayores que se reunían 2 veces por semana para luchar con escalas y melodías simples. Mis dedos estaban rígidos al principio, reacios a moverse sobre las teclas, pero gradualmente recordaron cómo encontrar las notas. Hay algo profundamente curativo en crear música, en convertir la emoción en sonido y ritmo. Mi fotografía también evolucionó. Lo que comenzó como una forma de documentar la belleza, se convirtió en un medio para contar historias. Comencé una serie llamada Mujeres Invisibles, retratos de mujeres mayores en mi comunidad que tenían sus propias historias de resiliencia y transformación. Rosa fue mi primer sujeto, sentada en su cocina con la luz de la mañana entrando por su ventana, sus manos envueltas alrededor de una taza de café, sus ojos conteniendo décadas de sabiduría. Cada mujer que fotografiaba tenía una historia similar a la mía en algunos aspectos. La señora Kim de la tienda de la esquina había estado apoyando a su hijo adicto al juego durante 15 años, hasta que finalmente lo cortó. María del tercer piso había estado enviando la mitad de su cheque del Seguro Social a parientes en El Salvador que apenas reconocían su existencia. Dorothy de la lavandería había estado cuidando a una hija adulta discapacitada que la trataba como una sirvienta no remunerada. Sus historias reforzaron lo que estaba aprendiendo, que el abuso a personas mayores, particularmente la explotación financiera por miembros de la familia, era una epidemia oculta detrás de puertas cerradas. Todos estábamos caminando cargando vergüenza y aislamiento, creyendo que éramos los únicos que habían fallado en mantener relaciones amorosas con nuestros hijos. La serie Mujeres Invisibles creció hasta convertirse en algo más grande de lo que había imaginado. Una estación de televisión local hizo un reportaje sobre ella, lo que llevó a invitaciones para hablar en centros para personas mayores y organizaciones comunitarias. Me encontré convirtiéndome en una defensora accidental, compartiendo mi historia no solo como testimonio personal, sino como un llamado a la acción. De pie frente a audiencias de adultos mayores, muchos de los cuales estaban luchando con su propia explotación familiar, descubrí una fuerza que no sabía que poseía. Mi voz, que había sido silenciada durante tanto tiempo en mi propia familia, se volvió clara y convincente cuando hablaba por otros que se sentían sin voz. No eres un mal padre porque tu hijo adulto te esté aprovechando, le diría a estas audiencias. No eres un fracaso porque la persona por la que sacrificaste todo no lo aprecié. Eres víctima de manipulación, y las víctimas merecen apoyo, no juicio. Estos compromisos de hablar llevaron a algo que nunca esperé. Marcus se acercó a mí, no con una disculpa o reconocimiento de mal comportamiento, sino con otro intento de manipulación. Mamá, estoy orgulloso de toda esta cosa de defensa que estás haciendo, dijo durante una llamada telefónica inesperada. Muestra lo fuerte que nuestra familia te crió para ser. Jennifer y yo hemos estado hablando, y pensamos que tal vez fuimos demasiado duros antes. Los niños realmente extrañan a su abuela. Sus palabras fueron cuidadosamente elegidas, diseñadas para hacerme sentir culpable y obligada mientras se atribuía el mérito de mis logros. La antigua yo podría haber sido influenciada por esta manipulación, desesperada por cualquier señal de aceptación de mi hijo. Pero la nueva yo lo reconoció inmediatamente por lo que era. Otro intento de recuperar acceso a mis recursos y servicios. Marcus, dije con calma,
¿De qué específicamente estás orgulloso sobre mi trabajo de defensa? Bueno, ya sabes. Solo que estás ahí hablando y esas cosas. ¿Sabes de qué estoy hablando? ¿Has leído alguno de los artículos escritos sobre mi trabajo? Silencio. ¿Has visto alguna de mis fotografías? ¿Sabes de qué trata el proyecto Mujeres Invisibles? Más silencio. El proyecto trata sobre hijos adultos que explotan financiera y emocionalmente a sus padres ancianos. Trata sobre mujeres como yo, que fueron utilizadas y descartadas por los hijos por los que sacrificaron todo. ¿Estás seguro de que estás orgulloso de un trabajo que expone comportamientos exactamente como el tuyo? Mamá, no entiendes. Esas otras personas son criminales reales. Yo solo estaba tratando de ayudarte a administrar tu dinero. ¿Robándolo? Nunca robé nada. Estaba administrando... Marcus, un juez determinó que lo que hiciste fue robo. Fuiste condenado por abuso financiero a personas mayores. Eres literalmente uno de los criminales de los que hablo en mis presentaciones. La conversación se deterioró a partir de ahí, con Marcus alternando entre falso arrepentimiento y defensiva agresiva. Cuando finalmente colgué, sentí una profunda sensación de cierre. Su intento de manipularme había fallado por completo, y sabía con certeza que había tomado la decisión correcta al cortarlo de mi vida, pero la validación más importante vino de una fuente inesperada. James, ahora de 10 años, había estado quedándose con los padres de Jennifer mientras continuaba la batalla por la custodia. Durante una de mis visitas supervisadas con él y Emma, dijo algo que casi me hizo llorar. Abuelita, la madre de Jennifer, me mostró una de tus fotos en el periódico. Dijo que ayudas a personas que están tristes. ¿Es cierto? Trato de ayudar a personas que han sido lastimadas por sus familias. Expliqué cuidadosamente. ¿Cómo papá te lastimó? Emma le lanzó a su hermano una mirada de advertencia, pero asentí. Sí. ¿Cómo eso? Me alegra que ayudes a la gente, dijo con la simple claridad moral que poseen los niños. Papá hizo cosas malas, y la gente debería saberlo para que no les suceda a otras abuelas. De la boca de los niños. Este niño entendía algo que su padre nunca entendería, que las acciones tienen consecuencias, y que proteger a futuras víctimas es más importante que proteger los sentimientos de los perpetradores. Mi relación con ambos nietos se ha profundizado de maneras que nunca esperé. Sin las restricciones artificiales de la manipulación de sus padres, hemos podido desarrollar conexiones genuinas basadas en el afecto mutuo y el respeto. Emma, ahora de 13 años, ha comenzado a hacer preguntas sofisticadas sobre relaciones, límites y autoestima. Ha visto el contraste entre cómo me trataban sus padres y cómo me tratan Frank y mi familia elegida, y está sacando sus propias conclusiones sobre cómo se ven las relaciones saludables. No quiero ser como mamá y papá, me dijo durante uno de nuestros paseos por los jardines botánicos. No quiero usar a las personas y luego enojarme cuando se defienden. Esa es una realización muy madura, dije. Pero recuerda, tus padres no son enteramente villanos. Tomaron malas decisiones, pero también luchan con sus propios problemas y miedos. ¿Eso excusa lo que te hicieron? No, no lo excusa. Pero entender por qué las personas se comportan mal puede ayudarnos a perdonarlas sin tener que confiar en ellas de nuevo. Estas conversaciones me llenan de esperanza para ambos niños. Están aprendiendo lecciones sobre relaciones saludables que a mí me tomó 70 años descubrir. Entrarán en la edad adulta con herramientas para reconocer la manipulación y establecer límites que yo nunca tuve. Mientras tanto, mi vida se ha expandido en direcciones que nunca imaginé posibles. Frank y yo tomamos ese crucero, un viaje de una semana por el Caribe que fue la primera verdadera vacación que había tomado en mi vida adulta. Bailamos bajo las estrellas, exploramos islas tropicales y hablamos durante horas sobre nuestros sueños para el futuro. En nuestra última noche a bordo del barco, Frank me propuso matrimonio en la cubierta con vistas al océano iluminado por la luna. A los 75 años, estaba experimentando el tipo de romance que pensaba que solo existía en las películas. Sé que no somos jóvenes, dijo, sosteniendo mis manos mientras las olas se mecían suavemente debajo de nosotros, pero quiero que cualquier tiempo que nos quede, lo pasemos juntos.
Nos casamos 6 meses después en una pequeña ceremonia en el centro comunitario donde nos habíamos conocido por primera vez. Rosa fue mi dama de honor. Emma y James me acompañaron por el pasillo, y la familia de Frank me dio la bienvenida como si siempre hubiera sido una de ellos. El contraste entre esta boda y mi primera fue sorprendente. Cuando me casé con David a los 25, estaba ansiosa por impresionar a su familia y preocupada por si era lo suficientemente bonita, lo suficientemente inteligente, lo suficientemente digna. A los 75, casándome con Frank, estaba segura de mi propio valor y segura de su amor por mí. Más importante, estaba entrando en este matrimonio como una persona completa, en lugar de alguien que busca validación. Tenía mis propios intereses, mi propio ingreso, mi propio círculo social. Frank y yo estábamos eligiendo compartir nuestras vidas no por necesidad o desesperación, sino por genuina compatibilidad y afecto. La boda fue cubierta por el periódico local como parte de su sección de buenas noticias, centrándose en el romance tardío en la vida y el hecho de que nos habíamos conocido a través del servicio comunitario. El artículo mencionaba mi trabajo de defensa y fotografía, describiéndome como una mujer que reconstruyó su vida después de sobrevivir a la explotación familiar. Leyendo esa descripción, sentí un profundo sentido de orgullo. La mujer que una vez se definió enteramente en relación a otros, como la esposa de David, la madre de Marcus, la abuela de Emma y James, ahora tenía una identidad construida sobre sus propios logros y valores. Pero quizás el reconocimiento más significativo vino de una fuente inesperada. El Centro Nacional sobre Abuso a Personas Mayores me invitó a participar en un panel en su conferencia anual, compartiendo mi historia junto con expertos en políticas e investigadores. Sentada en ese escenario, mirando a una audiencia de trabajadores sociales, abogados, oficiales de la ley y defensores, me di cuenta de lo lejos que había viajado desde esa noche de Navidad, cuando no pude tragar un solo bocado de cena. El abuso financiero a personas mayores por miembros de la familia a menudo se oculta tras puertas cerradas porque las víctimas se sienten avergonzadas. Le dije a la audiencia, nos culpamos a nosotros mismos por relaciones fallidas en lugar de reconocer que hemos sido el objetivo de comportamiento criminal. Mi mensaje para otros sobrevivientes es simple. No eres responsable de las elecciones de otras personas, pero eres responsable de protegerte a ti mismo. La ovación de pie que recibí no fue solo por mis palabras, sino por mi transformación de víctima a sobreviviente a defensora. Había tomado mi dolor y lo había convertido en propósito, usando mi experiencia para ayudar a otros a reconocer y escapar de situaciones similares. Después de la conferencia, fui abordada por un editor que estaba interesado en que escribiera un libro sobre mi experiencia. La idea me aterrorizaba y emocionaba en igual medida. Escribir un libro significaba revisitar recuerdos dolorosos, pero también significaba llegar a aún más personas que podrían necesitar escuchar mi historia. Trabajar en la memoria durante el año siguiente se convirtió en una forma de terapia. Revisité cada etapa de mi relación con Marcus, buscando patrones y señales de alerta que había pasado por alto. Entrevisté a otros sobrevivientes de abuso financiero familiar, incorporando sus historias en una narrativa más amplia sobre esta epidemia oculta. El libro, titulado Invisible no más, liberándome del abuso financiero familiar, fue publicado por una pequeña editorial especializada en temas de justicia social. Recibió críticas positivas y fue presentado en varios programas de televisión centrados en temas que afectan a las personas mayores. Más importante, generó cartas de lectores que se vieron reflejados en mi historia. Mujeres y hombres de todo el país escribieron para agradecerme por poner palabras a sus experiencias, por mostrarles que no estaban solos y por proporcionar una hoja de ruta para reclamar sus vidas. Una carta me conmovió particularmente. Era de un hombre de 68 años en Oregon, cuya hija había estado vaciando su cuenta de ahorros durante años. Pensé que era un fracaso como padre, escribió. Tu libro me ayudó a entender que en realidad estaba siendo victimizado. Cerré nuestra cuenta conjunta ayer y por primera vez en años siento que podría tener un futuro.
Estas respuestas me recordaron por qué había tomado la dolorosa decisión de compartir mi historia públicamente. Cada persona que se reconoció en mi experiencia y tomó medidas para protegerse hizo que toda la exposición valiera la pena. Pero no todas las respuestas fueron positivas. Jennifer, que había permanecido en gran parte en silencio durante los años desde el arresto de Marcus, emergió de las sombras para lanzar una campaña en redes sociales contra mí. Creó cuentas falsas para dejar críticas negativas de mi libro, afirmando que yo era una vieja amargada, tratando de beneficiarme de la disfunción familiar. Más dolorosamente, convenció a Emma de reducir el contacto conmigo, diciéndole que mi trabajo de defensa era un ataque a su familia y que mi influencia era tóxica para los niños. La pérdida temporal de las llamadas regulares de Emma fue devastadora, pero también representó una prueba importante de los principios que había estado defendiendo. Tuve que practicar lo que predicaba sobre no permitir que personas manipuladoras controlaran mi bienestar emocional. Con el apoyo de Frank y Rosa, sobreviví a esta tormenta sin comprometer mis valores o mi trabajo. Continué hablando, escribiendo y defendiendo, confiando en que la verdad prevalecería finalmente y que Emma eventualmente vería a través de la manipulación de su madre. Tenía razón. 6 meses después, Emma me llamó llorando. «Abuela, lo siento mucho. Sé que mamá estaba mintiendo sobre ti. Leí parte de tu libro y ahora entiendo que estabas tratando de protegerte, no lastimar a nuestra familia». La reconciliación con Emma fue más dulce porque se basó en su propio juicio maduro y no en órdenes judiciales o supervisión adulta. Había elegido reconectarse conmigo a pesar de la presión de su madre, demostrando el tipo de pensamiento independiente que le serviría bien a lo largo de su vida. Ahora, a los 78 años, me encuentro en una posición que nunca esperé ocupar. Soy una autora publicada, una defensora reconocida, una abuela querida y una mujer felizmente casada. Tengo seguridad financiera, apoyo emocional y un sentido de propósito que me sostiene a través de cualquier desafío. Frank y yo viajamos regularmente ahora, explorando partes del mundo que solo soñaba con ver durante mis años de servidumbre financiera. Hemos estado en Italia, donde fotografié ruinas antiguas y arte renacentista. Hemos visitado Irlanda, donde rastreé la genealogía de mi familia, y estuve en el pueblo donde nació mi bisabuelo. Hemos explorado parques nacionales en toda América, documentando la belleza natural de paisajes que me dejaron sin aliento. Cada viaje es tanto una aventura como una celebración de mi libertad. Cada sello en el pasaporte, cada habitación de hotel, cada comida en un restaurante representa elecciones que hice para mi propia felicidad en lugar de obligaciones impuestas por otros. Mi fotografía también ha evolucionado. La serie Mujeres Invisibles se ha expandido a una exposición itinerante que se ha mostrado en galerías de todo el país. Museos y centros culturales me reservan para charlas de artistas donde discuto la intersección del arte y la defensa, mostrando cómo la expresión creativa puede ser una herramienta para el cambio social. Pero tal vez más significativa que cualquier reconocimiento externo es la transformación interna que he experimentado. La mujer que una vez se disculpaba por existir se ha convertido en alguien que ocupa espacio con confianza y sin disculpas. La mujer que una vez midió su valor por la aprobación de los demás ha aprendido a confiar en su propio juicio y valores. Todavía extraño a la familia que pensé que tenía. Todavía lloro por la relación madre-hijo que creía que Marcus y yo compartíamos. Todavía siento tristeza cuando pienso en los nietos que han sido utilizados como peones en la guerra psicológica de sus padres. Pero ya no me defino por estas pérdidas. En cambio, celebro lo que he ganado. Respeto propio, relaciones genuinas, cumplimiento creativo y el conocimiento de que viví lo suficiente para convertirme en la persona que siempre estaba destinada a ser. La historia que he compartido contigo no es solo sobre la lucha de una anciana con la explotación familiar. Es sobre el derecho humano universal a la dignidad, el respeto y la autodeterminación. Es sobre el coraje requerido para valorarte a ti mismo, incluso cuando las personas más cercanas a ti no lo hacen. Es sobre la posibilidad de transformación en cualquier etapa de la vida. Si estás viendo este video porque algo en mi historia resuena con tu propia experiencia,
quiero que sepas que tienes más poder del que te das cuenta. Tienes el derecho a establecer límites. Tienes el derecho a esperar reciprocidad en tus relaciones. Tienes el derecho a priorizar tu propio bienestar sin culpa ni disculpa. Las personas que realmente te aman apoyarán tu viaje hacia el respeto propio. Aquellos que se resisten a tus límites o se enojan cuando dejas de permitirles explotarte están revelando sus verdaderas intenciones. Su ira no es evidencia de que estás siendo irrazonable. Es prueba de que estás tomando la decisión correcta. El cambio es posible a cualquier edad. El crecimiento es posible en cualquier etapa. Nunca es demasiado tarde para elegir la dignidad sobre la desesperación, las relaciones auténticas sobre las explotadoras, el respeto propio sobre la aprobación de personas que no te respetan. Mi viaje de víctima a sobreviviente a defensora ha sido doloroso, desafiante y finalmente liberador. No cambiaría la vida que tengo ahora por ninguna versión del pasado, incluso si pudiera de alguna manera arreglar las relaciones que fracasaron. Ya no soy invisible. Ya no estoy sin voz. Ya no estoy definida por lo que otros están dispuestos a tomar de mí. Soy Margaret Chen. Soy fotógrafa, autora, defensora, esposa, abuela y sobreviviente. Tengo 78 años y nunca he estado más orgullosa de quién soy o más emocionada por quién podría llegar a ser. ¿Alguna vez te has encontrado dándolo todo a miembros de la familia que te trataban como una carga? ¿Has visto a alguien que amas agotando sus propios recursos, tratando de comprar afecto de personas que deberían amarlos libremente? Comparte tu historia en los comentarios a continuación. A veces solo contarle a alguien más lo que pasó puede ser el primer paso hacia la curación. Si mi historia resonó contigo, por favor dale me gusta a este video y suscríbete a este canal. Asegurémonos de que este mensaje llegue a todos los que necesitan escucharlo. No estás solo, no estás pidiendo demasiado, y vales mucho más de lo que has estado aceptando. Recuerda, nunca es demasiado tarde para empezar a ponerte a ti mismo primero. Nunca es demasiado tarde para exigir respeto. Nunca es demasiado tarde para construir la vida que realmente quieres vivir. Gracias por escuchar mi historia. Gracias por dejarme abrir mi corazón hacia ti. Y gracias por tomarte el tiempo para considerar tu propio valor y las relaciones en tu propia vida. Mereces un amor que te eleve, no un amor que te derrumbe. No te conformes con menos.